Deciros, hermanos, que tengo este sermón preparado ya de hace meses, así que la idea y demás, así que lo que vamos a hablar no vaya a nadie en particular, sino que a todos en particular. ¿Me explico? Y de hecho, no preparo sermones ninguno pensando en una persona o 2 o 3 personas en específico. Jamás lo he hecho en mi vida. Jamás lo haré porque no es el plan. Si tengo que decir algo a alguien en particular, pues se lo digo. No hay que gastar un sermón para esto. Es desperdiciar tiempo, ¿vale? Así que incluso esta es mi recomendación también a todos los predicadores, que no se utilice del púlpito para hablar a alguna cosa que quiera hablar a alguien en particular, porque no es el plan. Aquí se predica la palabra. Por eso os digo que lo que vamos a compartir, como siempre lo hemos hecho todo el año y seguiremos haciendo, es para todos. Y si alguien siente, pues en algún momento, algo especial de parte de Dios hablando a tu corazón, no es porque el pastor preparó para ello o para aquello, sino que es de hecho porque Dios está hablando a tu corazón. Y a veces pues coge a uno más que el otro porque, yo qué sé, el Espíritu de Dios quiere, o uno está más abierto que el otro. Pues son muchas las cosas que pueden pasar en este sentido. Pero bueno, el tema sigue siendo ¿qué es la iglesia? Pero antes quiero hacer un pequeño repaso de lo que hemos hablado aquí durante este año de 2019, que ya se ha acabado, ¿no? Ya estamos en 2020, y es un nuevo año, y a lo mejor uno está pensando, vale, pues tenemos que pensar en cosas diferentes, pero yo he traído un tema que ya os he conocido y que ya lo hemos hablado un par de veces. Si os acordáis, el año pasado, en mi primera predicación, estábamos hablando sobre planes. Y hablamos sobre andar en la carretera, ¿no? Sobre los principios y hacer planes bajo la orientación de Dios y los principios de Dios. Y el año de 2019, entonces, hemos tratado ahí muchos temas. La Navidad en diciembre, pues el aniversario de la iglesia que hemos celebrado. Hemos hecho una serie sobre los milagros, ¿no? También otra serie sobre las pequeñas cartas, grandes lecciones. También pues hemos tratado ahí de temas diversos como la gracia de Dios, y que Manuel ha compartido, y otros hermanos han compartido temas distintos, y yo también, sobre la Pascua, por ejemplo, sobre en el Día de la Madre, sobre María, pues sobre el bautismo, pasajes sobre evangelización, sobre discipulado, sobre santificación y demás. Pero seguro que sobre lo que más hemos predicado ha sido sobre la iglesia. Estuvimos buscando principios bíblicos que caracterizan la verdadera iglesia de Cristo. Estuvimos buscando sobre qué es la iglesia según la Biblia. Y de hecho la pregunta que nos llevamos haciendo hasta ahora, entonces, ha sido esta, que veis aquí, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Si os acordáis, hemos buscado respuesta a esta pregunta en los evangelios. En Mateo 16, versículos 13 al 19, hemos llegado a la conclusión de que la iglesia es el organismo más importante que existe y que la iglesia es la comunidad más potente que existe. La iglesia no institución, sino la comunidad formada por aquellos que de hecho siguen a Jesús. Hemos buscado respuesta a esta pregunta también en las cartas llamadas universales. Hemos, por ejemplo, estado en 1 de Pedro, capítulo 2, y hemos visto que la iglesia es una casa espiritual, que la iglesia es un pueblo con una identidad muy definida, es decir, un linaje escogido, una nación santa, sacerdotes reales,
Un pueblo que tiene dueño, pues fue comprado por Jesús. Hemos visto que la iglesia es un pueblo que tiene una misión. La misión que continúa la misión de Dios, que es la misión de predicar el Evangelio. Y por esto mismo, pues hemos traído una visión hacia afuera, es decir, replanteamos todas nuestras actividades, celebraciones, estructura, etcétera, pensando ya no en nosotros como creyentes, sino que en aquellos que no son creyentes y pensando en cómo alcanzarlos. Teniendo esto en mente, hemos planteado ahí algunos cambios, o para mucha gente muchos cambios, ¿no? Pero lo hemos hecho con esta visión, con esta mentalidad, no por gusto personal, sino que con el interés de que podamos ser más efectivos en conectar con aquellos que están afuera. Aunque todo lo que se haga es positivo en este sentido, sabemos que la sociedad es cambiante, es decir, es dinámica. Entonces, la iglesia en este sentido tiene que ser dinámica también, cambiante. No en sus principios, sino que en sus formas. Y por esto hemos replanteado cambios, nada más. Sino que por esto. Hemos buscado respuesta también a esta pregunta, ¿qué es la iglesia en las cartas de Pablo? Si os acordáis, hemos estado estudiando la carta de Primera de Corintios y también Efesios, y son textos que nos enseñan que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en este sentido, somos dependientes los unos de los otros, es decir, somos interdependientes. Tenemos capacidades distintas, pero somos igual de importantes, cada uno es importante. Nos cuidamos los unos a los otros, o así debería ser, ¿no? Y tenemos una cabeza, que es el propio Cristo. Él es nuestro guía y así tiene que ser. No nos guiamos por nosotros mismos, sino que tenemos una cabeza. Es el Cristo. Por último, hemos buscado respuesta a esta pregunta en el libro de Hechos, que narra justamente la historia del nacimiento, la vida y el crecimiento de las primeras iglesias cristianas, y precisamente por esto está lleno de principios que nos enseñan lo que significa ser iglesia. En este libro de Hechos, es en el libro de Hechos en el que más nos hemos parado y sobre el cual más hemos reflexionado, sobre todo en sus 5 primeros capítulos. Y hemos llegado ahí a algunas conclusiones. Por ejemplo, la iglesia es, o nosotros somos, ¿no? Porque la iglesia es formada no de paredes, sino que de nosotros. Un organismo, un pueblo, una comunidad que sigue a Jesús, una comunidad que es bíblica, una comunidad que celebra la comunión y el partir del pan, que por cierto vamos a hacerlo hoy también, el primer domingo del mes, que es celebrar la cena del Señor. Somos una comunidad que ora, una comunidad de 2 salas. ¿Qué significa esto? Simplemente que nos reunimos en el templo, aquí hoy el domingo, y también en las casas, y por esto hemos plantado ahí algunos grupos pequeños, algunas células, llamamos células, que nada más son que grupos pequeños de hermanos que se reúnen entre semana en casas. A ejemplo de la iglesia esta de Hechos, cuando leemos en el capítulo 2, versículo 42, que ellos se reunían en el templo y en las casas. Entonces, por esto hemos hecho ahí algunas células que, por cierto, ahora al principio del año se van a multiplicar, y esto es razón de dar gracia y gloria al Señor. Pues somos una comunidad también que celebra la sencillez. Somos una comunidad que glorifica a Dios, una comunidad que crece, porque todo lo que es sano crece, ¿no? La iglesia es, entonces, nosotros somos un organismo, un pueblo, una comunidad. Hemos visto que tiene el poder del Espíritu Santo. Y al final concluimos
que la iglesia es sobrenatural. Hoy en la primera celebración de este nuevo año, pues me gustaría volver entonces una vez más a este tema y a esta pregunta, porque lo veo fundamental para lo que estamos intentando llevar a cabo, es decir, nuestra misión. Así que seguiremos un poquito más en el libro de Hechos, ahora en el capítulo 6, 7 y algunos otros pasajes. Y vamos a ver que la iglesia es natural. Aunque la iglesia sea de Dios y por eso sea sobrenatural, también es una iglesia natural, ya que siempre ha estado formada por hombres normales y corrientes como cada uno de nosotros, los que formamos parte de esta iglesia y los que ya formaron parte de ella en estos 41 años de su existencia. Cuando hablamos de que la iglesia es sobrenatural, ¿qué ocurre con nuestras expectativas? Están en lo alto, ¿no? Porque algo sobrenatural, se espera mucho. Pero cuando hablamos de que la iglesia es natural, nuestras expectativas ya estarán más bajas, ¿no? Y así, pensar en los dos es bueno porque así equilibramos las expectativas. Porque no se puede tener una expectativa demasiado alta, tampoco una expectativa demasiado baja. Hay que tener un equilibrio, porque sí, la iglesia es sobrenatural y va a hacer cosas, que nadie se lo imagina. Pero también es natural porque somos nosotros y nosotros somos pecadores y ocurren cosas pues que de la naturaleza humana, que ya sabéis vosotros y yo mucho más, es pecaminosa. Mucho más porque pues me siento muy pecador. Así que la Biblia no enmascara esta característica de la iglesia. Al contrario, está todo muy explícito ahí. Y es lo que vamos a ver en Hechos, el primer capítulo. El primer pasaje que vamos a leer es justamente el capítulo 5, de los versículos 1 al 11. No estará ahí proyectado, así que si queréis abrir vuestras Biblias, capítulo 5 de Hechos, versículo 1, que dice: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le dijo Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendiste el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Y en ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. La iglesia es natural porque está formada por personas como nosotros, normales y corrientes, pecadores. ¿Y qué implica esto? Pues implica que habrá problemas. Implica que habrá problemas. Habrá conflictos, habrá dificultades,
habrá consecuencias de los pecados que cometemos. Así que el primer problema que vemos aquí son los problemas que ocurren con aquellos que piensan o quieren hacerse pasar por creyentes, pero no lo son. ¿Qué tipo de problemas podemos enfrentar en la iglesia? Pues problemas con aquellos que piensan o quieren hacerse pasar por creyentes, pero no lo son. Que era el caso de Ananías y Zafira. Formaban parte de la iglesia y estaban en la comunidad. Se pasaban por creyentes, pero la verdad que no lo eran, porque sus actitudes lo demostraron. Por los frutos conoceremos a cada uno. Aunque no somos jueces y no podemos juzgar a nadie porque Dios lo hace, sí que los frutos son visibles a cualquier uno. Aquí en este texto aprendemos que de hecho no todo lo que brilla es oro. Ananías y Zafira supuestamente habían creído en el Evangelio. Estaban allí, asistían a las celebraciones, participaban en las actividades de la iglesia, se reunían con los hermanos. Pero el texto nos deja claro que sus corazones estaban lejos de Dios. Primero, el tema aquí no es dar o no dar el dinero, o la cantidad correcta de una ofrenda o diezmo. No es este el punto aquí. El tema aquí es la deshonestidad, la mentira y la ganancia. Nadie estaba pidiendo o había pedido que uno vendiera sus propiedades y venderan. Nadie se lo pidió. La gente lo estaba haciendo pues voluntariamente, de buena gana, con alegría. Y luego los que hacían esto vivían de un fondo común. Y ni todos lo hicieron. Porque vamos a ver más adelante en el libro de Hechos que Pablo entraba en las casas de los creyentes robando y arrestando a los creyentes. Esto significa que varios de ellos no vendieron sus propiedades. ¿Me explico? Incluso para la iglesia se reunir en casas, pues alguien tenía que tener casa. Es decir, ni todos vendieron, pero el grupo que vendió se lo hizo pues de buena gana, con alegría, voluntariamente, y vivían de un fondo común y genial. Y Ananías y Zafira pues estaban intentando entonces engañar. Dijeron que vendieron, por ejemplo, por 1,000, entregaron 500 y se quedaron con la otra parte y ya luego después querían vivir del fondo común. Por problemas con aquellos que piensan o quieren hacerse pasar por creyentes, pero no lo son. Esto puede pasar en cualquier iglesia, cualquier una. Fijaos que ha pasado en la primera iglesia, que muchas veces la tomamos como ejemplo. Yo la tomo muchas veces como ejemplo. Pero ha pasado allí. Esto significa que puede pasar en cualquier iglesia. Gente que frecuenta la iglesia y se dice creyente, pero su corazón de hecho no está convertido. Porque si no darían otros frutos. Vale. Pues puede pasar también problemas con o entre aquellos que de hecho son creyentes. Porque los que son creyentes pues no están inmunes a la naturaleza pecaminosa, desgraciadamente. Así que miremos el pasaje del capítulo 6 de Hechos. El capítulo 6 de Hechos. Dice el versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron:
No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escoged de entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Un paréntesis, por esto es que yo personalmente busco no involucrarme mucho con ministerios de cuño social o de patrimonio, cosas así específicas. Busco involucrarme más en cuestiones que dicen respecto a la predicación, a la oración, a la evangelización y etcétera. ¿Me explico? Aunque me involucre, por supuesto, en todo, pero tengo una prioridad en ese sentido. Entonces, si me veis priorizando algo, en ese sentido es porque intento practicar esto, aunque estoy muy lejos de dedicarme solo a la oración. Yo lo quería, pero soy muy pecador para esto. Desgraciadamente, ¿no? Quería orar más. Ya lo lograré en algún momento, con la gracia de Dios. Pero bueno, volvemos a nuestro asunto aquí. Esta propuesta, dice, agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Filipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este fue el primer conflicto que la iglesia tuvo, según nos enseña la Biblia, conflicto entre los hermanos, ¿no? Un conflicto con orígenes culturales y de raza, fruto del prejuicio, de la arrogancia y del egoísmo, que desgraciadamente muchas veces continúa estando en uno, aunque esté convertido a Cristo. Todos allí eran judíos, de orígenes judías, pero estaban aquellos de origen griego y aquellos de origen arameo o hebreo. Y las viudas de origen hebreo estaban siendo de alguna manera privilegiadas por tener origen hebreo. Y hubo una queja de la otra parte, un conflicto, vamos. Un conflicto con un origen muy específica. No diría banal, sino que porque la raza, pues ya hubo guerras por causa de esto. Pero sí, si vemos desde una perspectiva bíblica, banal, porque todos somos iguales en Cristo y todos somos pecadores. Pero este es el origen de este conflicto, la raza de uno y de otro. Unos eran de orígenes griegos y otros hebreos. Y se peleaban. Aunque no llegaban a coger de la mano, aunque no llegaban a pegarse, estaban siempre mirando así, ¿sabes? Privilegiando uno y dejando el otro de lado. Vamos, un conflicto ahí en el seno de la iglesia que dividía la iglesia. Eran creyentes. En Hechos capítulo 15, también otro pasaje, ¿no? Leemos una vez más sobre otro conflicto que hubo entre los creyentes de aquel entonces. Mirad los versículos 1 y 2 del capítulo 15. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que os circuncidéis conforme a la tradición de Moisés, no podéis ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. La versión Reina Valera dice:
Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Pues otro conflicto ahí en el seno de la iglesia. La cosa fue tan seria que ellos no lograron resolver la situación por ellos mismos, sino que necesitaron mediadores para tratar el tema, y para los mediadores tampoco fue fácil lidiar con la cuestión. Fijaos el versículo 6 y 7. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra y entonces siguió ayudando y mediando el conflicto. Tanto en el primer caso del capítulo 6, cuanto aquí también, pues se buscaron los líderes de la iglesia justamente para intentar una mediación, a ver si llegaba a una solución a solventar el conflicto que había. Por temas diferentes, pero había. El origen del problema aquí en Hechos 15 no fue personal, sino que doctrinario. Pero aún así fue un gran conflicto que generó debate, discusión, contienda. Una pelea verbal tan seria que hizo falta la intervención de mediadores para buscar arreglar el conflicto. Y hermanos, no podemos engañarnos. Solventar el conflicto aquí no significa que después de la discusión las dos partes se han vuelto amigos. ¿Me explico? Sino que se encontró una forma de convivencia pacífica, amistosa, mínimamente cristiana. Y ambos casos, ¿no? Yo digo que tú piensas que la gente de origen arameo empezó a ser amigo de la gente de origen griego. A lo mejor uno y otro sí, pero uno que otro no. Pero siguieron conviviendo porque así tiene que ser. Hay que llegar a una solución pacífica. La Biblia dice que el amor es el vínculo de la paz. Y si supone que todos son creyentes, pues a alguna paz tenemos que llegar. Cueste lo que cueste. Pues bien, miremos el último pasaje de esta mañana sobre esto. El de Hechos capítulo 15, justamente, también el versículo ahora 36. Fijaos, el versículo 36 ahora del capítulo 15. Esto sí, también un conflicto principalmente personal. Dice, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, los dos eran misioneros, ya habían estado en viajes misioneros. Volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Este sí que fue un conflicto principalmente personal, ¿no? Entre dos creyentes maduros, misioneros, que estaban trabajando juntos en las misiones, pero que ahora tienen opiniones y pensamientos diferentes. Sin lograr llegar a un acuerdo, el texto dice que se produjo entre ellos un conflicto tan serio. El pasaje es muy claro, tan serio que acabaron por separarse. Es que la Biblia no esconde esas cosas, ¿sabes? No enmascara los conflictos y los problemas de los creyentes. Eran creyentes maduros aquí, ¿eh? Podemos cuestionar los otros pasajes por si eran creyentes maduros o no, pero aquí sí son.
Cada uno siguió su propio camino. No lograron llegar a un acuerdo. La única solución que encontraron fue separarse. Cada uno tiró para su lado, vamos. Y sabemos que Dios bendijo a Pablo y también a Bernabé. Sabemos que Dios bendijo a Pablo porque todas las cartas y la parte que queda del libro de Hechos, pues hablan de Pablo y de cómo Dios bendijo su ministerio. Y están ahí también las cartas, ¿no? Pues está obvio que Dios bendijo a Pablo. Pero quiero deciros que Dios también bendijo a Bernabé. Sabemos esto porque el trabajo que desarrolló Bernabé con Juan Marcos generó frutos que el propio Pablo reconoció. Al final de su vida, Pablo pidió ayuda de Juan Marcos. Si te vas a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, que es justo el final de la vida de Pablo, Pablo está escribiendo a Timoteo pidiendo ayuda de Juan Marcos, porque el trabajo que Bernabé hizo con Juan Marcos logró frutos, generó resultados, y ahora Juan Marcos es alguien útil. Y no solamente esto, fijaos que el primer evangelio que ha sido escrito fue el evangelio de Juan Marcos. El evangelio que conocemos como evangelio de Marcos, quien escribió fue este hombre que Pablo está rechazando. Pero que Bernabé fue detrás de ello y le recuperó y le ayudó. Bernabé fue a Roma a trabajar con Pedro. Escribió el primer evangelio ayudado por Pedro. Porque Pedro no sabía escribir muy bien. Pero Marcos sí. Y los otros dos evangelios, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, toman como base el evangelio de Marcos. Ese es el origen de la discusión entre Bernabé y Pablo, que Pablo rechazó y siguió su camino y Dios lo bendijo. Pero Bernabé fue con Juan Marcos y Dios también se lo bendijo. Lo bendijo. Y el trabajo de Bernabé con Marcos, pues éxito total. En otras palabras, hubo un conflicto entre Pablo y Bernabé. Los dos se alejaron el uno del otro y tomaron caminos distintos, pero Dios bendijo la caminata y el ministerio de los dos. Este es un misterio que no puedo comprender perfectamente. No tengo pretensión de comprender, pero que es así. ¿Qué digo yo? Dios en su soberanía tiene poder para transformar lo que inicialmente era malo, un conflicto, en algo especialmente bueno. Es que Dios es Dios y puede hacerlo. ¿Cómo? ¿Por qué? No comprendo perfectamente, pero sé que es así. Lo veo en la Biblia y lo veo personalmente. Ya lo he visto en el ministerio, pues cosas así pasar. Así que paciencia y dar tiempo son claves aquí. Paciencia, tiempo son claves aquí en este proceso. ¿Me explico? Termino. La iglesia es natural. La iglesia es natural. ¿Por qué? Pues porque estamos nosotros en ella. Somos nosotros los que formamos parte de la iglesia. Está compuesta por hombres y mujeres normales y corrientes como nosotros, pecadores. Y algunos incluso anormales, ¿no? Así, hago en plan broma. Era para reírse, pero bueno. Muy bien. ¿Qué implica esto? Esto implica que habrá problemas entre aquellos que forman parte de la iglesia. Es así. Yo como pastor ya he lidiado con demasiados conflictos y no termina. Porque desgraciadamente somos humanos. Bueno, desgraciadamente somos pecadores. Humanos no.
¿Cómo lidiar con esto? Pues depende de cada situación. No hay una fórmula mágica. Simplemente es así, no hay fórmula mágica. Cada situación es una situación porque cada persona es un mundo distinto. Así que mucha sabiduría, mucha paciencia, mucho tiempo, mucho comprender uno al otro, mucho escuchar, mucho esto. Porque depende de cada situación. En los pasajes que hemos leído, en algunos casos se solventó buscando a los líderes de la iglesia y estos, aplicando principios bíblicos, sirvieron de mediadores y se encontraron soluciones para la convivencia pacífica. Caso de Hechos capítulo 6, caso de Hechos capítulo 15, 1 al 29. Se buscó a los líderes de la iglesia, a hermanos maduros que estaban fuera del conflicto, ¿sabes? Porque uno que está dentro del conflicto no puede ayudar mucho. Entonces se buscó a los líderes que estaban fuera del conflicto para que estos sirviera de mediadores para ayudar. ¿Qué principios los líderes suelen utilizar? Pues psicología no. Porque un psicólogo, pues se busca un psicólogo. No hace falta buscar los líderes de la iglesia. Y etcétera. No está mal buscar a esta gente, ¿eh? Está muy bien. Pero no aplicamos estos principios. Yo aplico principios de la palabra. ¿Qué principios? Humildad, perdón, respeto, confianza, amor, paciencia, dominio propio, mansedumbre, y etcétera. Los frutos del Espíritu y demás. Esos son principios bíblicos que mediadores cristianos pues deben utilizarse y demás. Bueno, en algunos casos se solventó de esta manera y se sigue así hasta el día de hoy, ¿eh? En otros casos, pues como hemos leído, la solución fue apartarse de la relación. Yo diría que lo primero es quizá lo ideal. Lo primero es el ideal, ¿no? Que se llegue a una convivencia pacífica y las partes pues se perdonen o hagan lo que tenga que hacer y luego pues. Pero en otros casos, como hemos leído en Hechos capítulo 15, la solución fue apartarse de la relación, aunque por un tiempo. Aunque solo por un tiempo. Porque claro, después, como hemos visto, Pablo buscó a Marcos, es decir, el tiempo pasó, paciencia, etc. Los creyentes que eran maduros, pues maduraron un poco más, ¿no? Y ya pues, se ha vuelto a una relación pacífica también. Pablo y Bernabé, cada uno lo tiró para un lado y siguieron sirviendo al Señor con sus dones de vocación y el Señor bendijo a los dos. Pues esto ya fue solución también. Y en otros casos, que fue el primer pasaje que hemos leído, no hubo mucho que hacer. Sino simplemente se esperó que el juicio de Dios llegara de alguna manera, porque si uno no es creyente, yo puedo o tú puedes aplicar todo aquel tipo de principio bíblico, pero uno no cambia. ¿Me explico? Que era el caso primero de Ananías y Zafira. Así que en estos casos, ¿qué hacer? Pues no hacer. No hay mucho que hacer. Es esperar que el juicio de Dios venga y a ver lo que pasa. Porque el juicio de Dios puede venir de muchas formas distintas. A nosotros puede llegar pronto o tardar mucho, pero en algún momento llega y es esperar, nada más. ¿Qué puedo decir? Así que nuestro mensaje hoy es más diría yo, de enseñanza. Porque no enmascara qué es la iglesia. Somos gente común que tiene problemas, pecadores, que tienen conflictos. No vas a encontrar un mundo perfecto en la iglesia. No, para nada. Yo no tengo este tipo de expectativa, porque si no ya estaría muerto. No encontramos un mundo perfecto en la iglesia, pero sí
encontramos a Jesús. Si encontramos al Señor que es soberano, y con Él podemos encontramos siempre lo que nos hace falta para lidiar con nuestros problemas y con los conflictos que tenemos, incluso personales, interiores, y también pues que se pueda generar entre uno y otro. Nuestros dilemas personales e interpersonales, pues con Jesús, os lo aseguro, podemos lidiar mucho mejor. Así que Jesús, Dios, la palabra, la Biblia, no nos dice que nosotros vamos a estar exentos de problemas, de conflictos, de dificultades, incluso de problemas entre nosotros mismos, sino ella nos da las herramientas, la posibilidad, las capacidades para lidiar con estos dilemas, con estos conflictos, con estos problemas y llevarnos una convivencia pacífica para que podamos cumplir con la misión. La Biblia no nos diría para buscar la unidad si ella viniera así, ¿sabes? Buscamos la unidad porque esto cuesta. Pero claro, como ya hemos visto, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia es natural, pero también es sobrenatural. Tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ahí tenemos las expectativas equilibradas, porque con el poder del Espíritu Santo, con la presencia de Jesús, en el nombre de Jesús, pues podemos lograr, podemos llegar, aunque seamos gente normal, gente común, gente pecadora, podemos llegar, podemos lograr, porque el Espíritu está con nosotros. Amén. Así que no es un mensaje de desánimo, sino que es realístico. Pero también, pues, para darnos esperanza, porque podemos lidiar con nuestras cuestiones. Ahí hay algunos caminos para esto. Si surge un conflicto, pues vamos a buscar a alguien maduro que esté fuera para ayudarnos a lidiar con ello. Y sujetarnos a los principios que se nos apliquen. Amén. ¿Qué os parece? Bien. Pues aquí terminamos. Este es el mensaje de hoy. La iglesia es natural. Es sobrenatural, es un montón de cosas que ya hemos visto a lo largo del año pasado, pero también es natural, porque está compuesta por nosotros. Y tenemos conflictos, pero podemos lidiar con ellos. De alguna manera, podemos solventar lo que haga falta, porque Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Ahora sí, hay esperanza si el Espíritu está en nuestro corazón, si estamos con Jesús. Pero si no estamos, yo veo el caso de Ananías y Zafira como muy serio. Ese es un riesgo que siempre está ahí, porque a lo mejor uno no está exactamente fingiendo de propósito, ¿sabes? El diablo tiene sus maneras de engañarnos, y a veces uno se engaña que puede estar en la iglesia a mucho tiempo o poco tiempo, o haciendo esto o aquello, o siendo simplemente religioso, o incluso sirviendo de alguna manera a la iglesia, pues uno puede pensar que ya está salvo, que ya es un creyente, ya está bien. Pero la verdad es que uno puede engañarse. Así que mi palabra también es en ese sentido, mucho ojo con esto. Reflexiona sobre ti mismo, lo que pasa en tu corazón y tu mente. ¿Tú tienes esta plenitud del Espíritu Santo en tu vida? ¿Tú tienes esta plenitud de Jesucristo en tu vida? Es decir,
el vacío que uno tiene por no tener a Jesús está rellenado, o tú sigues con vacío. Porque venir a la iglesia, estar con la gente, esto no llena el vacío. Los frutos que tienes en tu vida son frutos del Espíritu en el diario, al relacionarse con la gente. Son frutos del Espíritu, porque por los frutos se conoce el árbol. Entonces, por los frutos que tú das, tú conocerás a ti mismo y sabrás, espera, estos no son frutos de un cristiano. Y es que tú puedes intentar dar fruto de un cristiano, de un creyente, del Espíritu, pero si no tienes el Espíritu, nunca darás estos frutos continuamente. Siempre estarás ahí con problemas en ese sentido, y es porque falta el Espíritu. Yo digo esto en plan muy serio, en plan de que te reflexiones, para que no seas engañado. Porque venir a la iglesia, ser creyente ahí de nombre, ser bautizado, ser miembro de una iglesia, incluso servir, esto es bueno, pero esto también es ser religioso. Y al final, si tu vacío no está rellenado, no tiene sentido. Así que quiero orar en este momento, pidiendo a Dios que nos bendiga en ese sentido a cada uno y nos ayude a que hagamos una reflexión personal en este sentido, y también que nos ayude a aquellos de nosotros que a lo mejor estamos en situaciones semejantes ahí de conflicto, o aquellos que no están pero ya han estado y saben lo que es, o aquellos que no están pero en algún momento pueden estar, porque esto puede surgir a cualquier momento con cualquier persona. Entre nosotros, pues ya tenemos el camino, buscar gente madura para ayudar ahí y aplicar los principios de la palabra en ese sentido. Y también ayuda pues a aquellos que están llegando a tener una expectativa equilibrada, a saber que esto es iglesia, esto debería ser el cielo, pero aún no lo es. Debería ser, pero no lo es, porque el cielo de hecho es cuando lleguemos allá. Deberíamos aquí vivir como en el cielo. Deberíamos. Este de hecho es nuestra meta, pero no logramos, porque somos así, a empezar de yo mismo. Entonces, tú que estás acercándote a la iglesia ahora o por estos días, pues este mensaje también te ayuda a tener tu expectativa equilibrada en este sentido de que pueden surgir cosas entre uno y otro, incluso contigo mismo, porque somos gente normal, y gente normal es pecadora. Pero si tenemos al Espíritu, pues hay esperanza. Amén. Padre, gracias Señor por esta mañana, gracias por poder estar en tu casa y poder celebrar a tu nombre, poder, Señor, predicar tu palabra y aprender principios de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a siempre hacer este tipo de reflexión personal, porque lo que pasó con Ananías y Zafira pues fue muy serio. Ellos estaban en el cuerpo, estaban ahí sirviendo, estaban ahí en medio de la comunidad, pero sus corazones estaban lejos. Pensaban ser creyentes, pero no lo eran. Así que, Padre, yo te pido, líbranos de esto, de este engaño. Si hay alguno entre nosotros, Señor, que sufre de este engaño, yo te pido en el nombre de Jesucristo que la revelación de tu Santo Espíritu venga sobre esta persona, para gloria de tu nombre. Y Señor, te pido por cada uno de nosotros, ayúdanos a saber lidiar con
las cuestiones que surgen por el hecho de nuestra naturaleza pecaminosa. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, longanimidad, mansedumbre, sabiduría, a dar tiempo al tiempo, para que podamos todos convivir como una iglesia unida para la gloria de tu nombre. Así oramos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.